5 conclusiones de la guerra en Ucrania hasta el momento. Número 1. Conclusión número 1. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no entiende el concepto de la guerra. ¿Por qué? Porque cree que el concepto de la justicia puede entrar o cabe dentro del concepto de la guerra. Sugerencia para el presidente de Ucrania: leer un autor de apellido Clausewitz para que entienda o para que sepa que la probabilidad de que Ucrania recupere parte de su territorio es 0%. Número 2. Conclusión número 2. Si bien es cierto que Rusia es el país agresor, porque fue quien invadió primero a Ucrania, tenemos que aceptar que Vladimir Putin no es el gran estratega militar que pensábamos que era antes de la invasión en febrero de 2022. Con todo y la maquinaria militar de Rusia actualmente solo controla 18% del territorio en Ucrania cuando no hay límites naturales entre ambas naciones. Con todo respeto, sugerencia para el presidente de Rusia: leer sobre la vida de un general romano de nombre Escipión el Africano. Número 3. Para entender el conflicto, tenemos que recordar lo que ha dicho al respecto un historiador italiano de nombre Alessandro Barbero. Dice que para entender el conflicto tenemos que entender el odio histórico entre Rusia y Ucrania. Recordemos que Stalin provocó hambrunas en Ucrania y a la postre los ucranianos colaboraron con los alemanes contra la Unión Soviética. También recordemos que en una entrevista Putin dijo que lo único que no puede perdonar es la traición, y quizás Putin ve al pueblo ucraniano como uno traidor por la colaboración antes mencionada. Conclusión número 4. Al existir este trasfondo o este odio histórico, no va a ser posible solucionar el conflicto con un acuerdo temporal o un cese al fuego temporal. El acuerdo tiene que ser mucho más profundo y tiene que haber una colaboración muchísimo más profunda entre Rusia y Ucrania, más allá de lo que pueda acordar la Unión Europea con Estados Unidos. De lo contrario, la única solución que puede haber, la única solución definitiva que podría haber, es la guerra en sí y que ésta se consuma hasta sus últimas consecuencias. Y número 5, el punto quizás más importante: lo complicado de llegar a un acuerdo de paz definitivo es que se tienen que empatar las ambiciones de un gran acuerdo de Estados Unidos para lograr un pacto con Rusia, como para sacar a Rusia de la influencia o de la órbita de China, con los intereses de seguridad de la Unión Europea y de Ucrania.